La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa bien interesante donde vamos a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. Y pues hablaremos, ya adelantándoles un poquito, ¿no?, sobre una figura que es importantísima para todos, para todas, todos y todas, ¿no?, en México, que son las maestras y los maestros, ¿no? Una figura central en la vida de todo estudiante, de toda persona, ¿no? Puesto que, ¿qué seríamos nosotros sin tener una figura ahí, ¿no?, que nos estuviera enseñando, ¿no?, las primeras letras. De ese borrador volando a través del aire. De ese gis volando, ¿no?, de esa regla. Sí, o sea, como decían, ¿no?, la letra con sangre entra. No es cierto. Pero sí, pues vamos a tener una platiquita sobre eso y pues por acá ya está Misael Chaboya en el estudio 3 del Imer. ¿En el estudio C? Sí, en el estudio C. Pero claro, estamos en el estudio tercero C del Imer. Tercero C, por favor. Aquí en este estudio pues pequeñito, ¿no?, que pues siempre nos da también un buen espacio para conversar de temas históricos. Así que pues ya listo para un programa más que está interesante. Estamos en nuestro segundo programa conmemorando el Día del Maestro y la Maestra. Sí, por eso dije estudio tercero C, ¿no? Porque yo era de tercero C en la secundaria, ¿no? Por eso me vinieron, ¿no?, viejas glorias del pasado. Y pues como ya les anunciaba, vamos a tener un programa justamente, ¿no?, conmemorativo con motivo de este día, ¿no?, tan importante. Y para ello tenemos a una invitada, ¿no?, que es una querida compañera, una querida amiga. Ella es Katia Motarceo. Ella actualmente cursa el sexto semestre de doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Ella es maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del comité editorial de la revista Ecúmene de Ciencias Sociales y ha publicado algunos capítulos de libros y artículos. Es organizadora y participante de diversos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la historia visual de la fotografía, historia de género, historia cultural y social e historia de la educación. Pues Katia, bienvenida al Imer y a los micrófonos de Interruptus. Hola, muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación, Augusto, Misael. Muchas gracias por invitarme justamente a hablar de mi tema en este espacio como tan interesante, una propuesta muy interesante que me entusiasmó mucho y pues sobre todo hablar como de un tema tan controversial, a veces tan desconocido dentro de la historia de México y de actoras tan importantes para la historia de la educación en México. Muy bien, Katia, y pues bienvenida también. A mí me gustaría que para que abramos la conversación nos platiques pues cómo es que se da la aparición de este sujeto histórico que son las maestras, no desde la revolución sino desde antes, ¿no? ¿Qué pasa con las maestras o las mujeres que llevan a cabo procesos educativos desde el porfiriato y que además pues creo yo que es uno de los espacios de inserción laboral de las mujeres desde muchos siglos, o bueno, por lo menos desde el siglo XVIII o quizá desde antes, ¿no? Platícanos un poquito. Sí, justamente, o sea, nos podríamos ir a los antecedentes un montón, pero justamente si pensamos en el siglo XIX mexicano, podremos identificar algunas figuras como claves desde las amigas, que eran estas mujeres que iban a diversas casas a enseñar, dependiendo, por ejemplo, del género, a las niñas, pues que era lo que debían de conocer, ¿no? Primeros conocimientos, leer y escribir, dependiendo también muchas veces de clase social, etcétera, ¿no? A partir del periodo de Benito Juárez, vamos a tener la apertura de varias normales y empiezan a incursionar mujeres. O sea, primeramente vamos a tener más maestros en esa parte, pero ahí vamos a empezar a ver cómo empiezan a incursionar y entrar más las maestras a estos espacios, a formarse, profesionalizarse y finalmente pues estar enfrente de las aulas. Entonces esto sigue en el siglo XIX, empiezan a abrir escuelas para señoritas, principios del siglo XX pues continúan en el espacio urbano y rural y algo bien interesante también es cómo participan durante la revolución, ¿no? Entonces también se movilizan con ejércitos y hay muchos casos, hay muchos estudios de caso, por ejemplo, que ahí se han estudiado cómo participan las maestras, ¿no? Y ahora en la posrevolución pues entran como estas campañas para enseñar a leer y a escribir, enseñar también las primeras, no solamente las primeras letras, sino también
las cuestiones de aritmética, números básicos, ¿no? Entonces, desde ahí tienen una gran chamba también por parte del Estado postrevolucionario. Y actualmente creo que se ha vuelto muy visible casos de maestras, ¿no? Rita Cetina, que es creo que ahora la maestra más visible en este sexenio, y mujeres Claro. que, bueno, son las que organizan el primer Congreso Feminista de Yucatán, ¿no? Del 16. Justamente la mayoría de estas mujeres que participan justamente son mujeres, ¿no? Entonces son mujeres que llevan, pues, ya que traen una formación, pero también traen diversas ideas que se vinculan a otros medios y a otras mujeres que tienen una participación bien interesante en la formación de las mujeres, ¿no? O sea, podríamos pensar en estos escritos de Gabriela Mistral, que si bien es chilena, tiene bastante influencia en cómo también se va a concebir la educación por parte de las mujeres. Es bien interesante que esto mencionas, ¿no? Puesto que no suele hablarse mucho, ¿no? Sobre el papel de las maestras, ¿no? Durante el periodo revolucionario, y como bien lo mencionaba anteriormente, ¿no? Pues son ellas las que van a ser partícipes, ¿no? De estos importantes eventos, ¿no? Por ejemplo, los congresos feministas y otros, pues digamos, proyectos, ¿no? Que tendrán peso, ¿no? En esta construcción del Estado revolucionario en la década de 1910, y ahora, ¿no? Pues ya sentándonos un poco, ¿no? En la década de 1920, y justamente ya con la creación de este nuevo Estado revolucionario y las nuevas políticas educativas enviadas desde el Poder Central, y principalmente, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, el papel tanto político y cultural que desempeñarían las maestras, ¿no? En estas campañas masivas, ¿no? De educación a partir de 1920, ¿no? Recordemos la campaña, por ejemplo, ¿no? De Vasconcelos, ¿no? Cuando estuvo a cargo de la SEP. Voy a empezar como por la parte político-social, la quiero vincular como por ese lado. O sea, las maestras van a ser el agente del Estado, digamos que en esa parte son como el vínculo con la población que en mayoría son analfabetas, entonces son las que van a llegar y enseñar a leer y escribir, ¿no? Empiezan a formarse en las normales, tanto urbanas, que ya les mencionaba, pero también empieza la creación de normales rurales, en donde pues eso a las mujeres del espacio rural, por ejemplo, les da como la pauta para que puedan empezar a entrar a estos espacios educativos y a tener una educación más profesional, ¿no? O sea, realmente si pensamos para los años 20, llegar a un cuarto de primaria a veces era suficiente para empezar a dar clases y enseñar a estar en frente a grupo, ¿no? Entonces, es muy interesante como en esta parte política empiezan también como en este puente hacia ciertas políticas, y podemos pensar, y aunque me estoy adelantando un poquito, como hacia la parte del voto. O sea, realmente, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas son las que empiezan en su mayoría a pujar hacia el voto. Tenemos, por ejemplo, varios ejemplos como el de Cuca García, ¿no? Que me parece como muy interesante y representativo de una maestra que participa también en lo político, ¿no? Y también se empiezan a vincular a varias actividades políticas. En la parte cultural, pues son ellas las maestras las que también, y que también tiene que ver con lo político, que empiezan a bajar todas estas políticas, toda esta enseñanza cívica del Estado, que se empieza a formar. O sea, hay que pensar que el Estado se empieza a formar, no es como que algo que ya esté dado, y que empiezan a bajar y que empiezan a enseñarlo en las escuelas, o sea, desde niños chiquititos, y que pueden cumplir con niños desde los 6 años hasta adultos, ¿no? Entonces tienen un impacto en la educación de una manera integral, o sea, muy completa, no nada más es como vamos a enseñar a leer y escribir, ¿no? Entonces, me parece que puede ir como por ahí. O sea, también llegan a enseñar oficios, enseñan, o sea, obviamente como en la diferencia entre la educación rural y urbana, pero empiezan a enseñar un montón de cuestiones, desde bordado, por ejemplo, hasta diversos oficios, algunas materias más avanzadas, la parte de historia, etcétera, ¿no? Y creo que en la parte cultural, creo que también lo podría vincular un poco ahí con toda esta producción que sale de imágenes. O sea, podemos recordar las de Diego Rivera, ahí en la SEP, ¿no? Con o sea, doña Luz Jiménez, ¿no? Que es la maestra de Milpalta, por cierto. Justo, ¿no? Entonces, hay una concepción bien interesante y una carga que le pone el Estado postrevolucionario a las maestras como este agente transformador de la población, ¿no? De todo este pueblo mexicano. Y pues prácticamente, o sea, el Estado postrevolucionario va a llevar como todas estas ideas que son hacia el pueblo, todas estas políticas que son hacia el pueblo, y justamente pues las maestras y los maestros también van a tener esta acción transformadora en el pueblo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? una obra, ¿no? Que es representativa del muralismo mexicano, ¿no? Donde está la maestra, ¿no? Enseñándoles a los niños, y detrás el hombre a caballo con fusil, ¿no? Como estos dos elementos rectores, ¿no? De la revolución en México. Yo creo que hilándolo un poco también con el programa que teníamos la semana pasada, que nos hablaba justamente nuestro invitado la semana pasada, cómo los maestros, y en este caso la pregunta que te quisiera hacer, las maestras también
pues son agentes políticos, transformadores, que tienen una autoridad moral en los pueblos, hablando de las mujeres o de las maestras en los espacios también rurales. Pero ¿qué pasa con los procesos en donde pues ellas mismas como agentes políticos, como finalmente también trabajadoras del Estado, empiezan a conquistar aspectos laborales, derechos que no solo en cuanto al derecho al voto, que va trabajándose a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, sino qué pasa con ellas como pues sujetos históricos, como también agentes de la revolución que van consiguiendo espacios, pues por lo menos hasta la década de los 50. Ahí es como muy interesante como una serie de procesos que se dan y cómo van participando las maestras en el Estado postrevolucionario y en la parte de la educación a través de las aulas, ¿no? Hay un proceso muy interesante que es la feminización del magisterio. Así como en otros países, también en México hay un aumento de maestras frente a las aulas, ¿no? Entonces, en la mayoría de estados, no en todos, como lo ha mencionado, por ejemplo, Exil Rockwell, por ejemplo, en Tlaxcala se da lo contrario, ¿no? Hay más maestros, pero se empieza a ver más como una labor de mujeres, o sea, es una salida profesional, como bien lo mencionabas antes, para que las mujeres pudieran alcanzar la profesionalización. Posteriormente servía como un tipo de trampolín también luego a que se fueran a estudiar a las universidades, pero pues obviamente esos eran como casos un poco más contados y que vamos a ver más bien como en el desarrollo ya más como de los años 40, 50, etcétera, donde vamos a ver una presencia mayor de las mujeres en las universidades, ¿no? O sea, a ese nivel. También vamos a ver cómo las maestras también empiezan a sindicalizarse, o sea, no solamente van a ser profesionales o asalariadas del Estado, sino que también empiezan con esta parte de sindicalizarse. Es una cuestión bien interesante que tiene algunas transformaciones a lo largo del siglo XX y que podemos ver hasta la actualidad, pero justamente empiezan a politizarse, o sea, son agentes que se politizan justamente porque al organizarse los maestros y cómo van bajando las políticas educativas, es indispensable que ellas mismas se vayan agrupando, ¿no? Y que haya otros maestros disidentes ahí. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa. Conversamos con Katia Mota Arceo sobre maestras en el México postrevolucionario y la disidencia política. Y pues bueno, ¿no? Como justamente lo conversábamos en el bloque anterior, Katia nos está hablando un poco, ¿no? Sobre estos derechos laborales conseguidos por las maestras y principalmente, ¿no? A partir de su participación en las aulas y la feminización del magisterio, es como poco a poco, de cierta manera, se va tomando alguna agencia política y esto de alguna otra manera, conforme va pasando el tiempo, va enfrentando, ¿no? Justamente al poder del Estado, ¿no? Y es justamente hacia donde me gustaría llevar, ¿no? Esta parte de la conversación. Y sí, justamente, como a partir, pues, de la década de los 50, ¿no? Una época complicada, puesto que el régimen de la Revolución Mexicana comienza a ser cuestionado por algunos grupos políticos, principalmente sindicatos, ¿no? Que, pues, a los que les dieron bastante peso, ¿no? Su etapa de formación. ¿Cómo resienten estas políticas, ¿no? Llámense los maestros, llámense los profesores, ferrocarrileros o sindicatos de cualquier otra índole. ¿Cuál sería, digamos, la forma en la que resienten las maestras, ¿no? Este cambio en las políticas gubernamentales? Ok, para llegar como a responder eso, me gustaría empezar pues justo, o sea, desde la formación de la CENTE en el 43, se busca que los maestros estén en un grupo homogéneo. Entonces, a partir de ahí, pues la maquinaria del Estado se empieza a mover con todos estos sindicatos y el control de sindicatos por diversos intereses, ¿no? Entonces, los maestros y sobre todo las maestras se empiezan a agrupar ahí. Como vemos, o en la historiografía como más reciente, pues hemos visto cómo pues el Estado, o sea, no empieza a distribuir como todo, o sea, como todo eso que vimos en el milagro mexicano, como que no lo empieza a distribuir de una manera como pareja, ¿no? Vamos a ver diversos problemas económicos, políticos, por ahí con la parte de los sindicatos, y no solamente empiezan a surgir en la Ciudad de México, sino también en otros lados, ¿no? Pero en particular, con los que conocemos en el 58, donde también participan ferrocarrileros, telegrafistas. Que son los primeros grandes movimientos nacionales. Ajá, exactamente. Es como un gran antecedente del 68. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, en la CENTE, como ya les había dicho antes, o sea, hay un proceso de feminización. Entonces, cuando llegamos a finales de los 50, las maestras son mayoría en la base magisterial.
Entonces, estas políticas implementan una cosa ahí bien interesante, es que no tienen la misma representación. Es decir, tenemos a más o menos un 70% de maestras dentro de la base, pero no son líderes sindicales, ¿no? No son líderes en la representación y mucho menos van a llegar a puestos de poder importantes, tanto en el sindicato como en la parte de la SEP, ¿no? Por ahí hay un montón de cuestiones de género bien interesantes, pero justamente cuando empiezan estos movimientos, y está también de los maestros que empiezan como desde el 56 a organizarse en el bloque del Movimiento Revolucionario del Magisterio, pues empieza a haber una cuestión de que los maestros en serio son muy correctos como al momento de pedirle al Estado, oye, mira, no nos alcanzan los salarios, tenemos estas preocupaciones como laborales, etcétera, y son ignorados. O sea, cuando llega el 58 es cuando empieza a haber más movilizaciones, pero también por parte del Estado empieza a haber un montón de represiones. Y estas represiones también le tocan a las maestras cuando están en las marchas y en los mítines. Hay una persecución por parte del Estado, o sea, hay un montón de expedientes por ahí de la DFS. O sea, hay una cuestión bien interesante como en relación a eso, pero también habla de la agencia y la politización de las maestras, y pues las podemos encontrar ahí a través de la prensa, pues vemos la participación de las maestras. O sea, allí están. Platícanos un poquito más de eso, porque es justamente donde pues se percibe su participación política, no solo dentro de las aulas y de la parte, digamos, como formal de la educación, sino cómo son integrantes partícipes, en muchos casos seguramente protagonistas, de las movilizaciones, de las manifestaciones, en las marchas, en los paros, y cómo pues se da la vinculación con los hombres, y que finalmente también las mujeres, incluso en la historia de la lucha social de la izquierda en México, están siempre pues marginadas, sobre todo en estos momentos, ¿no? Justo, o sea, ahí hay un montón de cuestiones, o sea, como que el género, como una categoría, nos ayuda un montón a explicar cómo es que están las participaciones como diferenciadas, ¿no? Una cosa bien interesante, y que por ejemplo hay una historiadora que se llama Regina Cortina, que trata para las movilizaciones del 89, la primavera magisterial, pues habla por ejemplo de la doble jornada que cumplen las maestras, ¿no? Y muchas mujeres que están en las movilizaciones sociales, es decir, o sea, tienen su chamba y en la tarde tienen que llegar a su casa, cumplir un montón de otras labores. Entonces, tiene que ver mucho, por ejemplo, que las mujeres en aquel entonces fueran solteras, casadas, viudas, etcétera, ¿no? O sea, su estado civil para que ellas pudieran movilizarse, porque estar en un sindicato, movilizarte, juntarte, organizarte, es tiempo. Y muchas mujeres... Incluso que te encarcelen, ¿no? Exactamente. O sea, justamente la represión llega como esa parte, y pues, o sea, por parte del Estado no era como lo que se esperaba de las maestras, pero, o sea, estas cuestiones de género nos explican por qué hay esas diferencias, y pues yo creo que también en la misma historiografía, y que lo bueno es que en la actualidad y recientemente es cuando se están recuperando este papel esencial de las maestras, porque, o sea, a todos nos ha tocado tener un montón de maestras desde el nivel básico, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se ha recuperado como su participación también política, ¿no? O sea, no solamente como agentes transformadores a partir de la educación, sino también en su parte política, porque pues, por ejemplo, hay vínculos como maestras como Tita, que participa también en el 68, ¿no? O sea, entonces, pues, o sea, me gustaría como recalcar esa parte del género, y que en la parte del liderazgo, que también es algo muy importante, digamos que ahí hay como una especie, o sea, hay un concepto que es el techo de cristal, que pues justamente pues hay mujeres que en aquel entonces sí cuestionan, que dicen, bueno, somos muchas maestras, pero no todas estamos llegando a estos puestos, ¿no? No todas lo hacen, ni es su interés, porque a veces se veía la misma participación en el sindicato como una actividad de hombres. Entonces, también es como toda una concepción que se tienen las maestras para ese entonces de cuál es su labor, ¿no? Cuál es su chamba y cuáles son los límites. Pero otras mujeres sí empiezan a cuestionar como esa parte. Entonces, sí hay una cuestión de género ahí. Sin reivindicar al Bester Gordillo, pero se va dando por ahí, como algunas mujeres se van colando a la dirigencia sindical, ¿no? Ahí es un caso bien interesante, porque aunque ella haya llegado, eso no significó que hubiera una representatividad para las maestras en proporción, ni ella brindó facilidades para sus compañeras. Exacto. Entonces ahí es como un interesante, súper interesante, justo. Uno ya, y sobre todo, ¿no? La acción política, ¿no? Y la protesta. Las sanciones hacia las maestras que participan en muchos de los repertorios de protesta en la década de los 50 y los años 60. Sería una pregunta, ¿no?, que yo tenía. ¿Son diferentes hacia, por ejemplo, con respecto a los hombres? Sí llegaron a haber maestras encarceladas. O sea, sí hay mayor número de maestros encarcelados. O sea, es muy cierto pero sí hubo maestras que llegaron ¿no? Como les mencionaba, muchos de los líderes pues son los maestros. Ya tenemos el conocido, por ejemplo, a Otón Salazar. A él sí se lo llevan varios meses a la cárcel.
Sin embargo, o sea, creo que sí hay en proporción, porque las mismas maestras también van y participan en mítines. Ellas también traen micrófono en mano. Ellas también participan, por ejemplo, de la toma de las instalaciones de la SEP. Participan en las marchas. Entonces también les toca a veces ahí estar como cuando les lanzan los gases lacrimógenos, cuando se las llevan. Hay fotografías, por ejemplo, de maestras que están lesionadas. Entonces, o sea, de que les toca. En menor proporción, sí, pero, o sea, volvemos a rescatar como estas relaciones de género que había para los años 50, ¿no? Que me parece como muy representativo. Pero también, por ejemplo, al final, a muchos maestros que participan en el MRM, en el movimiento, los cesan. Y a tanto hombres como mujeres los cesan. O sea, finalmente les quitan la plaza. Entonces, o sea, tendríamos que ver qué tipo de sanciones hay para ahí. Y además, si mal no recuerdo, no sé si para los 50s, quizá tú todavía tengas el dato, no lo sé, había una escuela para señoritas justo en la sede de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Lo que actualmente es el Museo Vivo del Muralismo. Estaban las oficinas del secretario y ahí al ladito hay fotografías en sus momentos cuando se inauguran los 20s, no sé si para los 50s, pues digamos estos espacios de formación de mujeres sigue habiendo o se van marginando o se van también diluyendo. Sí, o sea, ese es un caso bien interesante porque, por ejemplo, a partir de los 40, muchas normales se habían hecho como homogéneas, o sea, iban hombres y mujeres, pero obviamente eso era como complicado porque la gente hablaba muchísimo sobre eso. Entonces también empiezan a haber estas escuelas para señoritas en particular, o sea, sí las hubo, o sea, que únicamente iban mujeres. Y de hecho hay normales rurales mujeres, únicamente, ¿no? Sobre mujeres, ¿no? O sea, me parece que un ejemplo es la de Morelos. Hay muchas. Entonces, algo bien interesante, por ejemplo, también de las movilizaciones es que justamente alumnas, tanto de ahí como de la Escuela Nacional de Maestros, etcétera, también participan, o sea, van con su uniforme y están participando, apoyando a los maestros. O sea, los maestros son apoyados también por estudiantes de las normales, universitarios, padres de familia y otros sindicatos, ¿no? Pero sí, o sea, ahí está como súper presente también esta escuela de señoritas. Bueno, Katia, pues nos comentabas, ¿no? Justo un poco, ¿no? De esta disidencia. Pero ya digamos, cometiendo, ¿no? Un poco un comodín, ¿no? Al final de la emisión, pues ¿cómo sería incluso, ¿no? La visión del Estado de cómo deberían ser las maestras. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, o sea, al respecto hay una producción como cultural bien interesante, amplia, o sea, ya desde los mencionados murales de Diego Rivera que vamos a encontrar en la SEP, y hay muchos otros muralistas que también, Ramón Alba Guadarrama también por ahí tiene otros, hay otro en la escuela, en el Centro Escolar Revolución, por ahí en Metro Valderas, por ahí tenemos también ahí el de atentados a las maestras rurales, y también ahí Aurora Reyes recupera también la figura, ¿no? Hay varias novelas en relación a las maestras, hay varias películas, pero una que es como bien icónica, pues es la de Río Escondido, con María Félix por ahí, y que es una gran producción, ganó Ariel, ganó premios un montón, entonces ahí está como la figura, ¿no? También hay posteriormente un par de películas más sobre las maestras y también sobre los maestros y su quehacer, como agentes del Estado, pero también que tenían una misión incluso hasta, o sea, súper importante, o sea, eran como el tipo de misioneros del Estado, ¿no? Entonces, es bien interesante también toda esa producción que invade como todos los espacios culturales del momento. Muy bien, Katia, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Estuvimos conversando con Katia Mota Arceo sobre las maestras en el México postrevolucionario y también su participación política. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público. En particular agradecemos a Sergio Vargas, que hoy nos acompaña en los controles técnicos, y a nuestro productor estrella, Hernán Nájera, que es el culpable de que usted nos escuche todos los lunes a las 4 de la tarde. Augusto, gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, Katia. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.